Hola, bienvenidos a un nuevo podcast del Instituto Esma Flores. En este caso vamos a hablar un poquito de literatura y uno de los más grandes escritores que dio nuestro país, el señor Julio Cortázar, a quien en este espacio queremos muchísimo. Nuestro podcast se llama Julio Cortázar, enormísimo cronopio, ahora vamos a ver por qué, y estamos con estudiantes de literatura para homenajear a esta figura representante del boom latinoamericano y del relato fantástico, uno de los emblemas también de la ciudad de Buenos Aires junto a Jorge Luis Borges. Esperamos que lo disfruten. Bueno, este año es un año muy importante en Buenos Aires para Julio Cortázar, ¿no? Nos encontramos en el 2024 y la ciudad de Buenos Aires se prepara para una ocasión muy especial. Este año marca el 40 aniversario del fallecimiento de uno de los escritores más icónicos de nuestra literatura, Julio Cortázar, un nombre que sin duda resuena en las mentes de todos nosotros. En su homenaje, Buenos Aires ha organizado una variedad de eventos y actividades para disfrutar en compañía de familias o amigos, destacando por supuesto dos de sus mayores pasiones, la música y la literatura. Algo para añadir también es que Julio era un amante del jazz, incluso se vio reflejado en su forma de escribir y en sus obras destacando la música. Estábamos hablando entonces del escritor Julio Cortázar y esta conmemoración que la ciudad de Buenos Aires hace a su figura. Y cuando pensamos en él, estábamos pensando un poco en quién es, quién fue, en qué época vivió. Si nos querés contar eso, Gaby, un poquito, así recordamos. Julio Cortázar fue un escritor muy importante para su época. Él nació en 1914 en Bélgica y pasó su infancia en Banfield, Argentina, Buenos Aires. Luego de realizar sus estudios, tuvo varios viajes para el mundo. Después de un tiempo, él regresa a París a vivir y sufre de una hemorragia gástrica de la cual tuvo que operarse. En la operación le donaron sangre y la sangre tenía HIV. Y bueno, terminó muriéndose de SIDA en 1984 en París. Cortázar es una de esas figuras que, a pesar de haber nacido en Bélgica y muerto en Francia, lo consideramos enteramente argentino, y en cualquier antología de literatura argentina está como un escritor argentino. En el año de la muerte de Cortázar todavía no había muchos testeos de la sangre que se utilizaba en las operaciones, y eso apareció mucho después, entonces un poco invisiblemente él recibe esta donación que finalmente las complicaciones van a acarrearle la muerte un tiempo después, ¿no? De hecho, en la tumba de Cortázar aparece la inscripción Grandísimo Cronopio, haciendo referencia a uno de los personajes que él inventa en sus libros, ¿no? ¿Qué son los cronopios para quien no leyó nunca a Cortázar? Bueno, los cronopios son como seres que viven en un mundo de fantasía, donde la lógica no siempre prevalece y donde la bondad y la ingenuidad son sus principales características. Y son ideados por Julio Cortázar. Los cronopios son conocidos por su naturaleza bondadosa y un poco absurda. Se caracterizan por ser ingenuos y confiados, cometer errores y actuar de manera ilógica, vivir en un mundo surrealista y lleno de ironía. También representar la inocencia y la pureza. Bien, de hecho los cronopios salen del libro Historia de Cronopios y de Famas, donde él inventa estos tres personajes. Los cronopios, que son un poco el espíritu infantil, juguetón, lúdico con la vida. Los famas, que son esos personajes un poco más pretenciosos, son egoístas, les importan mucho las apariencias. Y las esperanzas, que son unos seres como volátiles, casi seres sobrenaturales, y él los hace como participar de manera un poco juguetona en distintos relatos. ¿Qué podemos contarles a los que nos escuchan de la tumba de Julio? La tumba de Julio Cortázar actualmente está ubicada en el cementerio de Montparnasse, París, Francia, resguardada por una torre de 200 metros de altura. En esta sus fieles lectores colocan ramos de flores y artilugios que están relacionados a sus obras. Bien, de hecho es muy común poder ver la tumba de Julio Cortázar con flores, con rosas, con muñequitos, con hilos de colores que también aparecen en su novela Rayuela, de la que vamos a hablar más adelante. Entre los géneros que escribió Julio Cortázar se destaca por supuesto el cuento, es uno de nuestros mejores cuentistas. También escribió poesía, una obra de teatro que se llama Los Reyes,
¿Cuáles son, Dante, sus libros más conocidos, aquellos que podemos recomendar? Tenemos Rayuela, una obra innovadora que permite al lector elegir el orden de lectura de los capítulos, creando una experiencia interactiva y única. Su estilo rompedor y estructura no lineal revolucionan la narrativa. Después tenemos Bestiario, una colección de relatos cortos en la que Cortázar expresa lo fantástico, lo surrealista, mostrando su habilidad para mezclar lo cotidiano con lo extraordinario. Cada cuento es una innovación en lo inexplicable y lo imaginario. Y después tenemos Historias de Cronopios y de Famas. Un libro de relatos y viñetas que ofrece una versión lúdica y crítica de la sociedad. La obra destaca por su humor absurdo y sus personajes memorables. Recomendamos fuertemente que lean también sus libros Final de Juego y Todos los Fuegos del Fuego, que es posiblemente de las obras más destacables de la literatura del boom latinoamericano, al menos en nuestro país. Julio Cortázar es posiblemente uno de los autores más premiados de nuestra literatura. Por ejemplo, ¿qué podemos contarnos de eso? Tenemos varios premios. Por ejemplo, el premio Médicis en 1974, el premio Conex de Honor en 1984. Del gobierno de Nicaragua recibió la Orden Rubén Darío de la Independencia Cultural en 1983. La Universidad de Guadalajara, en México, inauguró la Cátedra Latinoamericana de Julio Cortázar en 1994. Entre otras, ¿no? Claro. Sí. Cortázar recibió un montón de galardones. Y eso que no estabas mencionando ninguno de los galardones dentro de nuestro país, de la literatura argentina, que tuvo un montón de distinciones. Cortázar trabajó también como traductor, fue uno de sus trabajos más importantes mientras vivía en Europa, así que vamos a hablar un poquito de las traducciones de su obra a otros idiomas. ¿Qué nos podés contar de eso? Ya más que nada las traducciones de la obra de Cortázar fueron fundamentales para el reconocimiento internacional para él. Esto permitió que los lectores de diferentes culturas accedan al universo de él y todas sus obras. Esto contribuyó a consolidar la posición de Cortázar a los escritores del siglo XX. La traducción de las obras siempre lo que posibilita es la influencia, la masividad, ¿no? En general eran autores que entraban a través de Europa y después se hacían conocidos en todo el continente europeo por las traducciones que se hacían vía España. Y esto también los posiciona como referentes de la literatura contemporánea internacional, ¿no? Por ejemplo, acá estaba en inglés, francés, alemán, italiano, catalán, inclusive hebreo, chino, japonés. Sí, su obra se ha traducido casi a 40 idiomas, ¿no? Es muy, muy conocida en todo el mundo. Pero también él trabajó como traductor, ¿no? Tradujo otros libros. Sí, para 5 obras. La poesía pura, El inmoralista, Memorias de una enana y El hombre que sabía demasiado. Bien, Robinson Crusoe de Defoe también fue una de las traducciones más importantes de todo su trabajo, ¿no? Muy interesante su labor como traductor. Cuando hablamos de Cortázar, sin lugar a dudas, su obra cúlmine, la obra que lo hace conocido y por la que tiene para siempre un podio dentro de la literatura nacional, es su novela Rayuela. ¿Nos querés comentar un poquito qué es este libro tan importante para todos? Sí, Rayuela es una novela escrita por Julio Cortázar justamente, el cual se lanzó el 28 de julio de 1963. Este rompe con las estructuras tradicionales de la narrativa. A través de su estilo innovador y experimental, Cortázar explora temas como el amor, la soledad, la búsqueda de la identidad y la alineación del individuo de la sociedad moderna. Rayuela se considera una de las obras más importantes de la literatura argentina y latinoamericana y ha influenciado a generaciones de escritores en todo el mundo. De hecho, Rayuela se puede leer y una de sus curiosidades es que la podés leer del principio hasta el final. La podés leer haciendo una rayuela, que es saltando de un capítulo del otro. Cortázar te da un mapita en su primera hoja. O la podés leer en el orden que vos quieras y cada vez que leas ese libro va a ser un libro distinto, ¿no? Un libro diferente. Se los recomendamos a los lectores que nos están escuchando, accedan a la obra de Cortázar, es realmente muy, muy bella. Espero que les haya gustado el podcast, nos escuchamos en la próxima edición.
Esma Flores Radio es una radio gestionada íntegramente por estudiantes y docentes del Instituto Esma Flores de Buenos Aires. Chau, chau. Julio Cortázar es posiblemente uno de los autores más premiados de nuestra literatura. Por ejemplo, ¿qué podemos contarnos de eso? Tenemos varios premios. Por ejemplo, el premio Médicis en 1974, el premio Konex de Honor en 1984. Fue galardonado con el premio Médicis extranjero en 1974, además del premio Konex de Honor. Del gobierno de Nicaragua recibió la Orden Rubén Darío de la Independencia Cultural en 1983. La Universidad de Guadalajara, en México, inauguró la Cátedra Latinoamericana de Julio Cortázar en 1994. Entre otras, ¿no? Claro. Sí. Cortázar recibió un montón de galardones, y eso que no estabas mencionando ninguno de los galardones dentro de nuestro país, de la literatura argentina, que tuvo un montón de distinciones. Cortázar trabajó también como traductor, fue uno de sus trabajos más importantes mientras vivía en Europa, así que vamos a hablar un poquito de las traducciones de su obra a otros idiomas. ¿Qué nos podés contar de eso? Ya más que nada las traducciones de la obra de Cortázar fueron fundamentales para el reconocimiento internacional para él. Esto permitió que los lectores de diferentes culturas accedan al universo de él y todas sus obras. Esto contribuyó a consolidar la posición de Cortázar a los escritores del siglo XX.
La traducción de las obras siempre lo que posibilita es la influencia, la masividad, ¿no? En general eran autores que entraban a través de Europa y después se hacían conocidos en todo el continente europeo por las traducciones que se hacían vía España. Y esto también los posiciona como referentes de la literatura contemporánea internacional, ¿no? Por ejemplo, acá no estaba en solamente inglés, argentina. francés, alemán, italiano, catalán, inclusive hebreo, Sí. chino, japonés. Sí, su obra se ha traducido casi a 40 idiomas, ¿no? Es muy, muy conocido en todo el mundo. Pero también él trabajó como traductor, ¿no? Tradujo otros libros. Sí, para 5 obras. Ujú. La poesía pura, El inmoralista, Memorias de una enana y El hombre que sabía demasiado. También hizo una para Robinson Crusoe y Daniel Defoe en 1945, de inglés para Biau. Bien, Robinson Crusoe de Defoe también fue una de las traducciones más importantes de todo su trabajo, ¿no? Muy interesante su labor como traductor. ¿Qué nos quedaba? Rayuela. Ok, va. Cuando hablamos de Cortázar, sin lugar a dudas, su obra cúlmine, la obra que lo hace conocido y por la que tiene para siempre un podio dentro de la literatura nacional, es su novela Rayuela. ¿Nos querés comentar un poquito qué es este libro tan importante para todos? Sí, Rayuela es una novela escrita por Julio Cortázar justamente, el cual se lanzó el 28 de julio de 1963. Este rompe con las estructuras tradicionales de la narrativa. A través de su estilo innovador y experimental, Cortázar explora temas como el amor, la soledad, la búsqueda de la identidad y la alineación del individuo de la sociedad moderna. Rayuela se considera una de las obras más importantes de la literatura argentina y latinoamericana y ha influenciado a generaciones de escritores en todo el mundo. De hecho, Rayuela se puede leer y una de sus curiosidades es que la podés leer del principio hasta el final. La podés leer haciendo una rayuela, que es saltando de un capítulo al otro. Cortázar te da un mapita en su primera hoja. O la podés leer en el orden que vos quieras. Y cada vez que leas ese libro va a ser un libro distinto, ¿no? Un libro diferente. Se los recomendamos a los lectores que nos están escuchando. Accedan a la obra de Cortázar. Es realmente muy, muy bella. Espero que les haya gustado el podcast. Nos escuchamos en la próxima edición. Esbaflores Radio es una radio gestionada íntegramente por estudiantes y docentes del Instituto Esbaflores de Buenos Aires. Chau, chau.